capítulo 16. Y vamos a leer del verso 25 hasta el verso 33. Dice Juan 25 al 33. 16, 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Padre, gracias por esta mañana, que podemos venir una vez más, Señor, a escuchar tu palabra predicada, Señor. Y rogando en esta mañana, Señor, que tú edifiques, Señor, nuestra alma, tú alimentes nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, toda suficiente y bendita, Señor. Gracias por permitirnos venir hoy, Señor. Gracias por la enseñanza de esta mañana, Señor. Y sabiendo que nos reunimos como anticipación, Señor, a tu venida, a tu reino, Señor. Ayúdanos a amar este día. Ayúdanos, Señor, a tener un deseo, Señor, por guardar este día, Señor. Ayuda, Señor, a nuestro corazón, que es débil, Señor, nuestro corazón, Señor, que es engañoso, aunque es regenerado, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte y a buscarte, Señor, con insistencia, bendito Dios. No permita, Señor, que nos debilitemos por nuestra debilidad, sino fortalécenos, Señor, en el poder, Señor, tuyo. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que sea de provecho para mis hermanos, para todos los que están aquí, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Usted nos podemos sentar. En esta mañana he titulado este mensaje: Las promesas del Cristo vencedor. Las promesas del Cristo vencedor. En esta mañana vamos a ver la última parte, ya ese es el final, del discurso de despedida del Señor Jesús a los discípulos. Esta será la última vez en que ellos hablarán con Cristo antes de que Jesús sea crucificado, antes de que Cristo sea juzgado injustamente y antes de que Cristo sea resucitado. En esta porción que hemos leído se terminan todas las instrucciones que el Señor ha dado a los apóstoles, y es un resumen de todo lo que Él ha dicho desde el capítulo 13, versículo 1. Jesús aquí ha de culminar la preparación para los discípulos. Él ha estado preparándolo y lo hemos estado examinando por alrededor de unos 3-4 meses. Estos capítulos desde el 13 hasta el 16. Y hemos examinado todo lo concerniente al consuelo que Jesús da a los creyentes con respecto a su partida y a su ascensión. Hemos meditado la vez pasada, hace 8 días meditamos acerca del gozo como consecuencia de la muerte y la partida del Señor Jesús, y todos los beneficios que tenemos los creyentes al estar unidos a Cristo, ¿sí? Jesús nos ha mostrado todos los beneficios que tenemos que son concernientes a la resurrección y la ascensión. En esta mañana veremos 4 cosas que Jesús nos promete finalmente, o 4 aspectos de este pasaje, 4 promesas que nosotros vemos acá en este pasaje con respecto a la época del Nuevo Testamento. Todo esto que vamos a ver ahora se está refiriendo a la época después de la ascensión, después de la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Esas promesas no han sido solamente dadas para los apóstoles, que nosotros vemos aquí, estos 11 hombres que están acá, sino para todos los verdaderos discípulos del Señor Jesús, todos aquellos que han de creer después de que los apóstoles reciban toda la revelación de Dios y la den a nosotros. Ahora, nosotros debemos entender que después de esto estaremos viendo el capítulo 17
Y el capítulo 17 es uno de los capítulos más hermosos de toda la Escritura, porque vamos a examinar 25 versículos donde veremos a Jesús orando por su iglesia. ¿Sí? Yo estoy realmente emocionado porque dentro de 8 días, si Dios lo permite, o dentro de 15, más bien, no, mentiras, dentro de 20, porque el pastor Julio va a estar predicando dentro de 15 días, si Dios lo permite. Lo vamos a tener aquí para la conferencia, va a estar predicando el domingo, acá en la iglesia. Entonces hasta dentro de 20 días, si Dios lo permite, estaremos viendo el capítulo 17, que es, para mí personalmente, uno de los capítulos donde más encontramos muchas verdades que son para nuestro beneficio espiritual como creyentes. Entonces lo primero que vamos a ver en esta mañana es la primera promesa que Jesús le da a sus discípulos. Y está en el versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré del Padre. Entonces la primera promesa que nosotros encontramos aquí, o el primer punto, es que conoceremos la voluntad de Dios completamente. Si nosotros vemos todos los evangelios, los 4 evangelios, vemos que Jesús la mayoría de las veces cuando habla una verdad espiritual siempre la muestra en relación a alguna parábola o a algún dicho. ¿Sí? Vemos acá vemos acá también que los discípulos no habían entendido muchas de las cosas que Jesús había dicho, porque las parábolas tenían, o estas alegorías o parábolas, como dice aquí en el original griego, alegoría, paronimia, tienen el propósito de 2 propósitos principales. Por un lado, ocultar la verdad a los que no tienen fe, y por otro lado, revelar la voluntad de Dios a sus discípulos. ¿Sí? Eso es como dos objetivos principales de las parábolas, por los 2 lados. Entonces, vemos aquí que Jesús ha hablado muchas veces en alegorías, en proverbios, y no son proverbios como los que encontramos en el libro de Salomón, que son claros, sino son dichos que tienen una enseñanza implícita. ¿Sí? Esta enseñanza no es tan clara, sino que es una enseñanza implícita. Entonces el Señor Jesús aquí le está diciendo a los apóstoles que llegaría el tiempo después de que Jesús haya ido, donde el Espíritu Santo vendría y le mostraría a ellos las verdades que estaban implícitas en estos dichos que Jesús había proclamado, Jesús había expresado. Nosotros sabemos acá, hermanos, que todo lo que es dicho a los apóstoles en este contexto, también es dicho para nosotros. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, Dios nos ha de mostrar o revelar lo que estaba oculto para los creyentes del Antiguo Testamento y aún para algunos creyentes en el Nuevo Testamento como los apóstoles. Por ejemplo, antes de la revelación la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, vemos que el plan de Dios de salvación era algo que estaba oculto, era un misterio para nosotros. ¿Sí? Nadie sabía en qué manera realmente Dios iba a salvar a los hombres, aunque se mostraba Isaías 53 y se veía todas estas profecías del Antiguo Testamento. No era una forma tan clara para los creyentes del Nuevo Testamento la forma en que el Mesías habría de salvar su pueblo. Por eso los apóstoles no podían entender realmente cómo es que Jesús iba a morir. Para ellos esta idea de morir era algo contrario a lo que ellos comúnmente conocían del Mesías. Ellos no veían al Mesías como alguien que iba a sufrir, sino el Mesías como alguien que venía triunfante a instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, para esos creyentes, el plan de Dios eterno era un misterio. Ahora, cuando tenemos la palabra misterio en el Nuevo Testamento, nos referimos a algo que estaba oculto y que solamente Dios conocía. No las novelas de misterio que por ejemplo nosotros vemos, o películas de misterio. No se refiere a eso el misterio en la Biblia, sino misterio en el sentido de algo que estaba tapado, estaba oculto y que Dios lo reveló a los hombres a su debido tiempo. Entonces, como por ejemplo, Pablo dice ahí en Efesios 1, del 7 al 9, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios en la muerte de Cristo en la cruz? Pablo lo dice ahí en Efesios 7. La redención por su sangre, el perdón de pecados y la manifestación de las riquezas de su gracia para con nosotros. Esto para los creyentes del Nuevo Testamento era algo que no era realmente algo que ellos tenían en mente,
¿sí? El Espíritu Santo vino y lo mostró a Pablo para que lo dijera a los efesios, y ellos pudieron realmente entender cuál es el propósito de la cruz de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros se nos es dado todo este conocimiento, toda esta iluminación del Espíritu Santo, para que nosotros podamos conocer realmente cuál es el propósito de Dios y cuál debe ser nuestra respuesta a eso que Dios ha hecho en Cristo, ¿sí? Eso que Dios ha hecho en Cristo. Todo propósito de toda revelación o iluminación es la gloria de Dios mismo. Nosotros no venimos acá a escuchar la palabra de Dios o a que nos sea mostrada de una forma más clara las Escrituras, simplemente para decir, yo no sabía que eso era así, o yo no sabía que Dios quería decir eso. No, el propósito real de la iluminación del Espíritu Santo es que por un lado veamos más claro, pero que esta claridad nos haga a nosotros caminar realmente conforme al propósito de Dios. La vez pasada hablamos de la inmadurez espiritual y vimos algunas características de la inmadurez espiritual hace 15 días. Vemos que las personas que son inmaduras espiritualmente no se les puede hablar de cosas más profundas de la Escritura, ni tampoco tienen la capacidad de entender. Pero el propósito nuestro de que Dios nos muestre a nosotros es para nosotros poder madurar, para poder conocer las Escrituras. Por eso Jesús lo dice ahí, y repito una vez más, versículo 25. Estas cosas se hablaba en alegorías. La hora viene. ¿Y cuál era esa hora que ya tendría que venir? Después de la ascensión de Cristo, el Pentecostés, cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces ese era el propósito de Jesús, mostrarnos la verdad del Padre, mostrarnos cuál era el plan eterno del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente para Pablo, sino para todos los apóstoles, tanto para Juan, para Pedro, para Judas y para todo el resto de hombres santos del Nuevo Testamento. Entonces Dios es un Padre amoroso, hermanos, que muestra su voluntad a sus hijos, para que sus hijos se gocen en su voluntad y se alegren con su voluntad. ¿Sí? Para eso Dios nos muestra el significado real de la cruz, para que nosotros nos gocemos en la cruz, como lo dije hace 8 días, para que nos alegremos en la cruz, para que podamos nosotros realmente glorificar a Dios con la cruz, para que nosotros podamos vernos con la cruz y ver nuestra necesidad de gracia e ir a Dios. Ese es el propósito, hermanos, por el que venimos acá y por el que Dios nos ha dado su Espíritu. Ahora, ¿qué pasaría después de la cruz? Los apóstoles serían movidos a escribir las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, esos escritos son mucho más claros que los evangelios, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, que las cartas de Pablo son muy claras de entender y más claras que muchos de los evangelios. Hay muchas parábolas en los evangelios que nos es complicado entender, pero comparado con la luz que hay en el Nuevo Testamento, es mucho más la luz que las cosas que son difíciles de entender. Lo mismo que dice Pedro, que dentro de las cartas que escribe Pablo hay cosas difíciles de entender. Pero eso que es difícil de entender es muy poco comparado con el resto de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con nosotros, hermanos? Que podamos entender, hermanos, nosotros leemos las Escrituras, conocemos la voluntad de Dios para simplemente informar nuestro intelecto o informar nuestra mente, sino que nosotros, todo lo que nosotros conocemos de Dios en las Escrituras, lo debemos hacer para orar en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que dice ahí Jesús en el versículo 26. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que ya rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y al mundo, y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación de Dios? Que podamos relacionarnos con Dios, que nosotros podamos venir en el nombre de Jesús y rogar al Padre. Aquí estaba escuchando un comentarista, o leí un comentarista, que él decía lo siguiente: muchas personas vienen en oración a Dios y ellos oran de la siguiente manera: Señor, tú sabes, mi esposo, no sé qué, o tú sabes, Señor, de mi hijo fulano, o tú sabes, Señor, del hermano. Y todo el tiempo que están orando, las personas le dicen a Dios: y tú sabes, y tú sabes, y tú sabes, y tú sabes, y tú sabes. Y no salen de ahí. Realmente esta no es una manera de orar a Dios. Dios conoce todas las cosas ya, ¿sí? Dios es omnisciente y Él conoce nuestra situación. La palabra aquí que Jesús utiliza para orar
Para rogar es la palabra en el griego que significa pedir. Entonces lo que Jesús nos está diciendo aquí es que nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Orar en el nombre de Jesús es pedir conforme a su voluntad. Como ya lo he dicho en alguna oportunidad y lo revuelvo a repetir, no es una fórmula mágica. Decir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es con lo que terminamos nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Sino que orar en el nombre de Jesús es orar en conformidad con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha ordenado, con lo que Él ha instruido a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el verdadero carácter de la oración, hermanos. Oramos porque venimos a pedir a Dios lo que necesitamos. Venimos a pedir, a rogar a Dios. No como decía una abuelita, ¿no? Es que a mí me da pena pedirle al Señor. El Señor estará aburrido de que le esté pidiendo. Dios está cansado de escucharme. Bueno, la escritura dice que Dios nunca se cansa. Y menos se cansa de oír a sus santos. Entonces, esa es una primera motivación de orar. Venimos y oramos en el nombre de Cristo sabiendo que vamos a obtener lo que oremos conforme a su voluntad. Ahora, hay algo que me llamó la atención en este texto. Y miren lo que dice ahí en el versículo 27. Perdón, 26 y luego el 27. Y en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado. ¿Cuál es la segunda motivación para orar, hermanos? Nuestra segunda motivación para orar, hermanos, es que Dios nos ama. Dios nos ama, Dios escucha y Dios se complace en oírnos. Dios quiere que nosotros oremos y Dios desea que nosotros oremos. Nosotros oramos a Dios y tenemos una gran motivación, ¿y cuál es? Que Dios nos ama. Y ese, hermanos, debe ser un motivo suficiente para nosotros venir a Dios en oración. Venimos a orar porque sabemos que cuando Dios nos está escuchando, Él está complacido en que nosotros vengamos a Él. ¿Cuál es la motivación por la cual Dios nos escucha? Según ese texto, Él nos escucha porque Él nos ama. Su amor se ha derramado en nosotros en Cristo. Y esto, hermanos, es suficiente, o debe ser suficiente motivación para mí, para orar. Nosotros sabemos, hermanos, que para nosotros la oración es una lucha. Y sabemos que orar para nosotros es algo que es bien complicado muchas veces. Es bien difícil para nosotros sacar un tiempo disciplinado de oración, venir, leer las Escrituras, arrodillarnos. Podemos nosotros a veces hasta arrodillarnos y quedarnos dormidos. O yo estoy arrodillado pero no sé qué decir. O empiezo a pensar en otras cosas. Todos sufrimos de estos males, hermanos. Pero una motivación para nosotros, que la Escritura nos dice, por la que nosotros debemos venir a Dios, es que Dios nos ama. Saber que lo que nosotros veamos y decimos a Dios, a Dios le causa, digámoslo de esta manera, le causa, digámoslo así en cierto sentido, para no decirlo en lenguaje, digamos, tan de hombres, pues, le causa, digamos, placer a Dios, digámoslo en ese sentido. Dios se agrada en ver a sus hijos orar, porque el amor de Dios está sobre ellos. Ahora, hay una cosa que también me llama la atención en ese pasaje, y pareciera que Jesús le dice a los apóstoles que Él no va a rogar más por ellos. La mitad del versículo 26 dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Suena como que Jesús no va a interceder más por nosotros, o como que Jesús no intercede por nosotros. Pero no es eso lo que el autor Juan dice ahí. A lo que Jesús está refiriendo ahí es que nosotros mismos podemos ir al Padre, que tenemos libre acceso para ir a Dios. No está diciendo que Jesús no intercede por nosotros, sino que nosotros podemos ir nosotros mismos en oración directamente al Padre. ¿Y cuál es la motivación? Que Padre nos ama y que nosotros amamos a Cristo y que somos amados por el Padre por causa de nosotros amar a Cristo. Y eso es lo mismo que el autor de Hebreos dice en Hebreos 4, 14, 16. Venimos a Dios, oramos a Dios porque tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, que nos entiende y que sabe qué es luchar contra el pecado. ¿Y cuál es la motivación? De que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado nuestras mismas tribulaciones y Él nos conoce y Él está dispuesto a darnos gracia, como dice el versículo 16 de Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí no está diciendo que Jesús no es intermediario entre Dios y los hombres.
Lo que está diciendo, hermano, es que nosotros debemos venir. No debemos conformarnos con el hecho de que Jesús ora por mí. ¿Sí? Bueno, debe ser que pues Jesús ora por mí, yo no puedo orar, tengo pereza, tengo sueño, estoy cansado. Jesús ora por mí, intercede por mí. No, hermanos. El hecho de que Jesús ore por los creyentes no nos exime a nosotros de orar, de ir a Dios, ir al trono de la gracia. Entonces, hermanos, podemos venir confiados sabiendo que pedimos en el nombre del Señor Jesús y sabiendo que Dios nos escucha por su gran amor. Hermanos, ¿qué hijo, por ejemplo? ¿Qué hijo no duda en pedir a su padre lo que él desea? Y nosotros siempre vamos, cuando nosotros pedimos, digamos, a nuestro padre terrenal o a nuestra madre terrenal y pedimos algo a ellos, nosotros siempre pedimos algo a ellos sabiendo que ellos nos van a conceder lo que pedimos porque ellos nos aman. ¿Sí? ¿O qué hijo va a donde su papá a pedirle algo sabiendo que su padre no lo ama? O sabiendo que su padre no le va a conceder lo que él le va a pedir. Yo creo que nadie. Entonces el propósito, hermanos, es ese. Nosotros vamos a Dios y debemos ir a Dios, o sea, debemos tener otra forma de ver la oración, hermanos. ¿En qué manera? Debemos ir y ver, cuando vamos a orar a Dios, saber que nosotros vamos a estar con alguien que nos ama. Alguien que nos ama va a estar escuchándonos. Alguien que nos ama va a estar oyendo nuestras peticiones. Alguien que nos ama está dispuesto a concedernos lo que pedimos, hermanos. Porque ¿cuál es la motivación de Dios? El gran amor que Él tiene por Cristo. Jesús nos explica más adelante cuál es el propósito de su venida. Dice ahí, el Padre os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En este versículo 29 y parte del 28 y parte del 27, Jesús nos muestra el propósito de su venida. Lo resume todo en un versículo. Y Él lo dice ahí, Él viene del Padre al mundo. Y luego deja el mundo y va al Padre. El propósito de la venida, hermanos, es eso. Que nosotros podamos acercarnos a Dios. Que nosotros podamos tener una relación íntima de comunión con Él. En eso se resume nuestra salvación, hermanos. Nosotros somos salvos, no solamente para cambiar nuestro estilo de vida, hermanos. Nosotros no somos salvos simplemente para dejar el pecado. Nosotros no somos salvos simplemente para pensar diferente. Nosotros somos salvos para tener una comunión íntima con Dios. Recordemos, hermanos, que Jesús vino a restaurar lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Adán perdió la comunión íntima con Dios. Adán y Eva cambiaron la comunión íntima por Dios por sus deseos egoístas, por su propia autocomplacencia, hermanos. Y Jesús viene a cambiar eso. Jesús viene a restaurar esa comunión que tenía el hombre con Dios y que fue rota por Adán. Por eso Jesús dice, yo vine del Padre al mundo. Fue una decisión personal de Jesús. En amor vino. Entonces, ¿cuál es uno de los logros en la cruz? Que nosotros oramos a Dios en su nombre y podamos recibir lo que pidamos conforme a su voluntad, hermanos. En otras palabras, tener comunión con Dios. Entonces Dios se complace en esa relación de comunión. Dios se complace en que le pidamos en el nombre de su Hijo. Dios se complace en darnos lo que le pedimos. Y Cristo es honrado como mediador y como sumo sacerdote a nuestro favor. Por eso, hermanos, la oración es un acto de adoración en sí mismo. Nosotros reconocemos que sin Cristo no podemos tener nada, o no podemos ser tampoco escuchados por el Padre. Eso es el acto de oración, hermanos. Hay personas que pasan toda la semana y no oran. Y yo estaba leyendo un comentarista acerca de esto, y el comentarista decía que no hay mayor muestra de arrogancia para una persona que pasar toda la semana sin rogar por la ayuda y el favor de Dios en su vida. No hay muestra de mayor arrogancia para una persona. Cuando yo no oro, cuando yo no vengo a Dios y honro a Cristo como mediador y como sumo sacerdote, estoy simplemente diciendo, soy suficiente para mí. Yo puedo hacer las cosas en mi fuerza, en mi poder, y no necesito de Dios. Entonces eso, hermanos, vemos acá la importancia también de lo que Jesús viene a hacer, de lo que nos viene a decir acá en esta porción de este texto. Él sale del Padre y ha venido al mundo, y otra vez deja el mundo y viene al Padre. O sea, es el amor de Cristo mismo manifestado en acciones. Y vamos a entrar a nuestro tercer punto. Y ese tercer punto tiene que ver con eso, hermanos.
tendremos certeza. Esa es otra tercera promesa. Tendremos certeza de ser amados por Dios. Versículos 27 y 28. Venir a Cristo, hermanos, es amar al Padre. Y en esta comunión íntima entre ellos, conocemos, pero entre ellos, hace que nosotros podamos, al momento en que conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Las Escrituras nos dicen que Cristo es la misma imagen del Padre. Hebreos 1 nos dicen que Él es la misma imagen de Él. Colosenses nos dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, estamos viendo también al Dios del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos a Cristo, estamos viendo al mismo Dios del Antiguo Testamento, que castigaba a los israelitas por su pecado, que los bendecía a ellos con bendiciones materiales, que los guió a ellos en el desierto. Es ese mismo Cristo el que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Ese mismo Dios, con todo su carácter, con todo lo que Él es. Ahora, si nosotros no creemos en Cristo, hermanos, no podemos tener una relación con el Padre. Por eso la importancia, hermanos, de la persona de Cristo. Ustedes saben que todas las sectas hacen esto, hermanos. Todas las sectas siempre hacen mayor énfasis en una persona de la Trinidad que en otras. Aún los que son Jesús solos, ellos están cometiendo una gran herejía al solamente exaltar a Cristo. De hecho, ni siquiera están exaltando al Cristo de la Biblia, porque ese es otro Cristo inventado a su propia imagen. Y algo que nosotros vemos en todo el Evangelio de Juan, la unión entre los discípulos y el Padre es a través de Cristo. Nosotros somos amados por Dios cuando hemos amado a Cristo. Nosotros no podemos amar a uno sin amar al otro. No podemos decir yo amo al Padre y desprecio a Cristo. O yo no puedo decir amo a Cristo y desprecio al Padre. No, hermanos, amar a uno significa amar al otro. Ahora, ¿y cómo podemos tener certeza de que conocemos a Cristo? ¿Cómo tenemos certeza que conocemos al Padre? Cuando nosotros amamos a Cristo. Si nosotros conocemos a Cristo, estamos conociendo al mismo tiempo al Padre. Por eso en Juan 14, Jesús decía eso en Juan 14. Cuando Felipe le pregunta, y muéstranos al Padre. No lo hemos visto, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por la unión íntima que ellos tienen. Ahora debemos también entender, hermanos, que en la mente judía solamente existía la figura del Padre. Por eso para ellos es tan importante la figura del Padre, para ellos. Y por eso Jesús recalca tanto esto en el Evangelio de Juan. El que me conoce a mí, conoce al Padre. En otras palabras, Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y ese es el propósito de tanto recalcar. No es enseñar esta herejía unicitaria de decir que Jesús es el mismo Padre. No, el propósito es decirle a los judíos, ese Padre que ustedes adoran está unido conmigo. Y si ustedes me aman a mí, aman al Padre. Ese es el propósito, hermanos, para entenderlo de una manera mejor. Entonces, nosotros tenemos la certeza, hermanos, que si conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Honrar a Cristo es honrar al Padre. Ahora, si ustedes ven acá también otra observación que noto de este pasaje, es que nosotros no necesitamos ganar el favor del Padre haciendo algo ya. No necesitamos ganar el amor del Padre haciendo cosas. No necesitamos ganar el amor de Dios tratando de hacer cosas. Cristo ya ha ganado su favor para con nosotros, hermanos, en la cruz. Todos los afectos de Dios, todo el amor de Dios se manifiesta a través de la cruz de Cristo para con nosotros. Hay personas que dicen, bueno, ¿y si Dios realmente ama? ¿Y si Dios realmente existe? Porque Dios no acaba con la maldad del mundo. O sea, las personas piensan que la forma en que Dios manifiesta su amor o que manifiesta su existencia es acabando con la maldad del mundo. Lo que la gente no ve es que ellos hacen parte de esa maldad del mundo. Y si Dios tiene que acabar con la maldad del mundo, nosotros tenemos que ser los primeros en ser eliminados. Entonces Dios no muestra su amor de esa manera. Dios muestra su amor en la cruz de Cristo. ¿Y qué debemos hacer nosotros para tener ese amor de Cristo en nosotros? Creer en Cristo, creer en el sacrificio en la cruz, arrepentirnos de nuestro pecado, venir y confesar su señorío en nuestras vidas, venir y someternos a Él como Rey, para nosotros poder ser amados por el Padre. Juan 5:23 dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tenemos una conexión entre ellos dos. Los afectos del Padre están sobre aquellos que aman a Cristo, sobre aquellos que le aman a Él. Ahora pregunta, ¿por qué somos amados?
Porque Dios decidió amar a los seres humanos. Porque Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, para que estos con su sacrificio sean amados por Dios, los archienemigos de Dios siendo amados a través de la muerte de su Hijo. Dios decidió soberanamente mostrar su amor, matando a su Hijo en la cruz. Y eso es lo que Jesús quiere que quede plasmado en la mente de los apóstoles. Que ellos sepan cuál es el propósito de su muerte. Si tú amas a Cristo, mi hermano, el amor del Padre está sobre ti. No hay forma o no hay lugar para que tú puedas dudar acerca del amor del Padre hacia ti, hermano. Nosotros sabemos, y más adelante voy a citar a Ryle en algo que me gustó mucho que él dijo. Nosotros tendemos siempre a poner la relación con Dios en términos de nuestras emociones. Si yo me siento bien hoy, bueno, yo oro a Dios y busco a Dios. Si hoy no me siento muy bien, bueno, pues yo no voy a hacer lo que realmente tengo que hacer. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el amor de Dios es constante y que el amor de Dios nunca cambia. El amor de Dios es eterno. Y el amor de Dios no puede ser más perfecto de lo que es, ni menos perfecto de lo que ya es. Y el amor de Dios no depende de nuestras emociones tampoco. Hay personas que dicen, es que no me siento amado por Dios. No siento que realmente Dios me ama. Hermano, esto no se trata de sentir que Dios me ama. Es ver la cruz de Cristo y ver el amor de Dios reflejado ahí por mí. No se trata de una emoción. Porque vemos muchos cristianos hoy en día que luchan con esto. Yo no siento que Dios realmente me ame. Yo no siento que realmente Dios me ama. No, hermano, no es cuestión de sentir. Es cuestión de ver a Cristo en la cruz. Es cuestión de verle a Él muriendo por los pecados. Como dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo aquí que el amor de Dios se muestra para con él, en que Jesús vino al mundo, salió del Padre, viene al mundo, como dice ahí en el versículo 28, para salvar a los pecadores. Y Pablo dice ahí con entendimiento, no con sus emociones, de los cuales yo soy el primero. Él entiende su pecado. Esa es la forma en que él ve la cruz de Cristo. Viene a salvar a los pecadores y yo soy el primero de los pecadores. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. No es una cuestión de emociones, sino es una cuestión de entendimiento. Entender mi pecado, entender que Cristo vino a salvar a personas como yo, que Jesús vino a salvar a una persona tan pecadora como yo. En la traducción en inglés de este versículo, dice Pablo ahí en inglés, dice ahí, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el jefe de los pecadores, o soy el primero, soy la cabeza de los pecadores. Ahora, en estos versículos que vimos, 28, Jesús predice su victoria. No es solo que Él va a morir en la cruz por su pueblo, sino que, aunque no lo vemos aquí de una manera muy clara, Él ha de resucitar y ascender al Padre. Él lo da a entender de esa manera. Salí del Padre y he venido al mundo. Vino, tomó forma de siervo, se hizo un hombre en el pesebre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz por el pecado de su pueblo y murió sufriendo la ira de Dios sobre él. Eso podemos decir esa primera parte del verso. Otra vez dejó el mundo. ¿Qué significa esto de otra vez dejó el mundo? Resucitó de entre los muertos, haciendo, y voy al Padre. Está prediciendo aquí su ascensión para justificar, para interceder por su pueblo y ser rey sobre toda la creación. Entonces, toda la misión de Cristo, todo el amor de Cristo está resumido en este versículo. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O como lo dice Pablo en Filipenses 2:6-11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el propósito, hermanos, de toda la venida de Cristo. Vemos que este Filipenses 2:6-11 es una explicación ampliada del versículo 28 que estamos viendo. Entonces nosotros vemos acá el amor de Cristo y del Padre sobre los pecadores.
Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Versículo 31. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Vamos a entrar a un subpunto ahí. Y vamos a ver en el versículo 29 y 30, hermanos, que una de las maneras en que Dios también nos ama es Dios mostrándonos nuestras debilidades. Los discípulos habían escuchado estas cosas y ellos habían entendido, se les había terminado su confusión y habían entendido lo que Jesús había dicho. Ahora, hay un problema aquí con los discípulos. Ellos pensaron que por entender esto que Jesús había dicho, ya conocían toda la voluntad de Dios. Ellos hasta dan a entender que Jesús tenía la culpa y que Jesús se había equivocado por decir tantas parábolas. En otras palabras, ellos están diciendo: si tú hubieras hablado de una forma más clara, te hubiéramos entendido, pero es por tu culpa. Ellos aquí, hermanos, eran tan débiles y pequeños en la fe que ellos pensaban que eran fuertes, que ellos pensaban que eran ya hombres maduros en la fe. Ellos pensaban que ya conocían todas las verdades de Dios, solo por haber conocido ese poquitico, esa pequeña declaración que Jesús había dicho. Y hermanos, acá hay una advertencia para nosotros. No podemos ser autosuficientes y confiar en nosotros mismos, hermanos. Miren lo que dice Jesús más abajo en el versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. ¿Qué iba a pasar con los discípulos más adelante? Estos discípulos que eran autosuficientes, estos discípulos que decían conocer todas las cosas, estos discípulos que decían: ya no las sabemos todas, ya entendimos lo que dijiste, estamos listos para morir por ti. Jesús dice: no, vendrá la hora en que vendrán por mí y ustedes me dejarán a mí solo. Hermanos, solo entender las verdades bíblicas no es una marca de madurez espiritual. No podemos pretender que porque yo tengo un conocimiento intelectual, ya tenemos todo entendido, ya me sé todas las verdades de las doctrinas de la gracia, yo soy un experto en la Biblia, ya conozco muy bien la teología del pacto, la escatología, soy súper bien. No, hermanos, eso no es señal de madurez. Jesús conoce nuestras debilidades y Él sabe cuáles son nuestros puntos flacos. Jesús descubrió la autosuficiencia de estos apóstoles y su autoconfianza. Y nosotros vemos aquí en este pasaje, hermanos, dos enemigos silenciosos del cristiano: la autosuficiencia y la autoconfianza. Son dos enemigos silenciosos porque nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de que estamos siendo autosuficientes y que tenemos confianza tanto en nosotros mismos como Pedro. Señor, como decía en el capítulo 12, si los demás te negaren, yo no te negaré, yo no te voy a negar. Si todos se apartan, yo no me apartaré. Y luego Jesús le dice a Pedro lo mismo que le dice aquí a los apóstoles. Dice que cuando cante el gallo 3 veces, le negará 3 veces. Entonces Jesús está aquí tratando de mostrar a los discípulos que ellos no son autosuficientes y que no son lo suficientemente maduros aún. No importa que hayan entendido algunas cosas, Jesús quiere mostrarnos nuestro pecado, hermanos. Jesús quiere mostrarnos, con cada falla que tenemos, con cada tribulación que nosotros tenemos, Jesús quiere mostrarnos que no somos suficientes en nosotros mismos. Por eso Él permite muchas veces que fallemos, para mostrarnos nuestro pecado. Entonces Dios utiliza las pruebas, hermanos, las tribulaciones, la angustia, para mostrar la condición de nuestra fe. Ellos tenían que ver que eran niños espirituales. Y su fe, hermanos, sería puesta a prueba muy pronto, porque después de esto Jesús ora y en el capítulo 18 viene Judas con los soldados judíos, con los del Sanedrín, a llevarse a Jesús. Entonces, hermanos, nosotros no nos conocemos tanto como creemos que nos conocemos. Y como dice aquí Ryle, y lo puse anoche en Facebook, me gustó mucho este pensamiento: no hay nada más engañoso, hermanos, que las emociones en la religión, en las cosas de Dios. No hay nada más engañoso que mis emociones con respecto a las cosas de Dios. Un día puedo estar alegre y puedo venir a la iglesia y cantar con todo el entendimiento y con toda la felicidad. Y en 8 días venir con otra actitud, venir con otra forma de pensar, venir con otro deseo diferente.
Nuestras emociones, hermanos, son fluctuantes. Y eso es lo que pasaba aquí con los apóstoles. Entonces, hermanos, no nos fiemos en nuestras emociones para examinar nuestro corazón, porque nuestras emociones son pasajeras. Nosotros vemos aún en la parábola de las semillas del sembrador. Dice en una de ellas que uno de estos tomaron y recibieron la palabra de Dios con gozo, pero vinieron las tribulaciones y las pruebas, y estas personas tropezaron, hermanos. Eso nos muestra que las emociones en la religión, en las cosas espirituales, son engañosas. Tampoco demos por sentado, hermanos, que conocemos todo de Dios y que conocemos la profundidad de nuestros corazones. A pesar de que somos regenerados, hermanos, seguimos luchando con nuestro pecado en todas sus manifestaciones. Dice aquí Israel, hablando de los discípulos, en este versículo, no habían evaluado con precisión la debilidad de su carne, el poder del diablo, la precariedad de sus propias decisiones y la superficialidad de su fe. Los apóstoles no se habían dado cuenta de que eran débiles aún, de que había un diablo que estaba buscando su tropezadero, que sus propias decisiones eran decisiones que estaban tomadas por emociones, y que su fe aún no era una fe profunda, arraigada en la persona de Cristo, era superficial. Entonces nosotros vemos ahí, hermanos, que Jesús se preocupa por nuestra condición espiritual y Jesús quiere mostrarnos nuestro pecado, hermanos. Jesús quiere mostrarnos esas áreas débiles que nosotros tenemos para que podamos ser fortalecidos por Él. Entonces cuando pasamos las tribulaciones, como estaba escuchando esta mañana a un predicador mientras venía para acá, aquellas cosas que nos causan mayor molestia, sobre todo cuando tratamos de la ira, aquellas cosas que nos producen mayor molestia, son aquellas cosas que nosotros apreciamos más, son aquellas cosas que nosotros nos importan más. Y esa, digamos, en cierta manera, la forma en que Dios nos muestra nuestros ídolos, nuestro pecado. Y cuarto y último punto, nuestra última promesa: seremos consolados en medio de las tribulaciones. Seremos consolados. Está el versículo 31 al 33. Dice: Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí ahora viene, ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros vemos aquí la forma en que Jesús contesta a ellos, les dice: ¿ahora creéis? Jesús le está diciendo: ¿ahora sí están creyendo realmente porque les dije estas cositas? ¿Están confiados en ustedes mismos? Bueno, va a venir la hora en que ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora, acá hay una cosa que nosotros, examinando este pasaje, parecería como contradictoria, porque cuando Jesús es entregado a los judíos, al Sanedrín, en la cruz al final, vemos que Jesús dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parecería como que el Padre no estuvo con Jesús en ese momento. Entonces, ¿Jesús a qué es lo que se refiere aquí en este pasaje? Jesús a lo que está aquí diciendo, Jesús a lo que se está refiriendo, es que Él iba a ir a la cruz teniendo la aprobación de su Padre. Él iba a ir a la cruz sabiendo que era el plan perfecto de Dios para la salvación de los hombres. Él sabía que tenía toda la aprobación de Dios para ir a la cruz y sufrir por su pueblo. A eso va a ir a la cruz. Por eso dice que Él no estaría solo. El Padre estaría con Él. Aunque Él fue abandonado en la cruz por el Padre, por culpa de la maldición del pecado sobre Él, el Padre estaba con Él, porque el Padre quedaría satisfecho, como dice Isaías 53, porque Cristo apaciguaría la ira de Dios en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios que no será contraria a nosotros. Él se hace maldición por sus elegidos, para expiar el pecado de nosotros. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, como cantamos esta mañana. Entonces vemos, hermanos, eso. Dios no dejó solo a Cristo durante todo este momento. Y esa es la motivación nuestra para pasar nuestras tribulaciones. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que Cristo en la cruz venció al mundo. Y ahorita lo voy a explicar más adelante cómo lo venció. A pesar de las tribulaciones, nosotros podemos tener esperanza y podemos tener fe, gracias al entendimiento espiritual y la oración que Jesús nos ha dicho.
Ahora Jesús nos promete dos cosas en este pasaje. Una, tribulación. Dos, esperanza en medio de la tribulación. Jesús nos está diciendo aquí que Él nos va a dar paz si confiamos en Él. Ahora, ¿por qué Jesús nos dice esto? Bueno, Jesús está a punto de pasar una gran tribulación, está a punto de pasar una gran prueba, está a punto de pasar un gran momento muy difícil. ¿Quién más para decirnos a nosotros, o qué persona con más autoridad moral para decirnos a nosotros que tengamos fe durante las tribulaciones que Jesús mismo, que pasó esta gran tribulación? Entonces Jesús nos da paz si confiamos en Él. Él es el gran vencedor. Su victoria es nuestra victoria si nosotros estamos unidos a Él. Quizás esa sea tu condición ahora, hermano. Quizás tus pruebas te están mostrando tu falta de fe. Quizás las pruebas que estás pasando te están mostrando que tú aún tienes una fe débil. Pero es su fidelidad, hermano, la que nos sostiene. Él no se cansa de cuidarnos, Él no se cansa de amarnos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Fortalecer nuestra fe en Él. Si somos cristianos, nos tenemos confianza en que su victoria es nuestra. Y a pesar, hermano, de que el mundo se levanta en contra de los creyentes, a pesar de que tenemos angustias por causa de que vivimos en un mundo caído, el Señor nos dice acá en las Escrituras que a pesar de que el mundo pareciera que está ganando la victoria, Jesús es el que ha escrito el final de nuestra historia. Muchas veces decimos, bueno, pero vemos que muchas personas no vienen a Cristo, pareciera que el mundo está ganando. Oro y oro y oro y parece que la situación en mi casa no cambia. Tengo X o Y enfermedad y parece que como que no pasa nada. Hermanos, la palabra de Dios dice ahí que todo saldrá bien en beneficio de los creyentes, porque Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido al diablo y Cristo ha vencido al mundo. Él tiene el poderío sobre todo el mundo. No hay nada que salga de su control. Entonces, todas las promesas que Cristo da acá, hermanos, tienen un objetivo principal y nos lo dice en el texto: darnos paz. En un mundo que solo nos produce tribulaciones y aflicción, podemos hallar paz en Cristo. Y es una paz que el mundo no puede quitarle. Es la paz en medio de la presión. Ahí cuando dice tribulación, la palabra en el griego es la palabra presión. El cristiano no debe esperar, hermano, el consuelo de donde sabe que Él no vendrá. Nosotros no podemos esperar el consuelo del mundo, porque el mundo está en contra del creyente. La paz que Cristo da aquí tampoco es la paz que nos libra de las angustias o las tribulaciones. Estos días escuchaba, yo no sé si escucharon el testimonio de este hombre George, que era homosexual. Y él dice que se arrepintió de ser homosexual. Y yo me puse a escuchar la entrevista que le hicieron. Y el hombre decía lo siguiente: me vine a los testigos de Jehová porque aquí sentí paz y tranquilidad. Sentía supuestamente una tribulación en el mundo. Pero ahora que me metí a los testigos de Jehová, ya toda la vida es color de rosa. Esa, hermano, es una motivación incorrecta para venir a Cristo. La paz que Cristo da no es quitar las tribulaciones, no es quitar las pruebas. Es darnos paz en la mitad de las pruebas. Es la paz que Cristo tuvo mismo durante su tribulación. La paz de saber de que Él está haciendo la voluntad de su Padre, aunque la situación que Él estaba pasando era extremadamente contraria. A eso es lo que se refiere aquí la paz, hermanos. No es paz simplemente de que Dios quite esta situación. No, que Dios me dé paz en la mitad de esta prueba, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Ahora, ¿cómo nosotros somos partícipes de esa misma paz que Jesús dice? Un alpinista una vez quería subir una de las cumbres más altas del mundo, pero resulta que este monte tenía muchos riesgos por lo hostil, por el lugar, por el clima, por todo. Entonces el alpinista va y se consigue un guía. Este guía conoce muy bien el lugar, es un guía experimentado, un guía que tiene mucha experiencia en subir y ha bajado la montaña muchas veces. Por lo difícil del terreno, el guía llega primero a la cima, ya que él conoce todo el camino y es experimentado. Y antes de que el guía llegue a la cima, ellos se han unido los dos con una cuerda. Cuando llega al final, a la cima, el guía le grita al alpinista: no te preocupes, ya he llegado a la cima, ya te subiré. Es exactamente lo que Cristo ha hecho, hermanos. Cristo no es ajeno a nuestro dolor. Cristo ha experimentado quebrantos y dolores, como lo cantamos esta mañana. Y a pesar de los quebrantos y dolores que Cristo ha sufrido, tribulaciones, aún tentaciones, Él ha vencido al mundo. Y nosotros, a través de la fe en Él, podemos hacer lo mismo. Porque la fe es lo que nos une a Cristo. Por eso dice al final: confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces, el gozo que Cristo tiene es impartido a sus discípulos en la mitad de las pruebas, en la mitad de las persecuciones. Y cada una de las tribulaciones y pruebas, hermanos, lo que debe hacer es acercarnos más a Cristo. Cada dificultad, hermanos, y cada dolor que tenemos en este mundo deben unirnos más a Él. Esa es la victoria que Jesús ha dado al creyente. Que cada una de las tribulaciones contrarias, cada una de las angustias contrarias, nos hacen más fuertes y nos hacen que nos unamos más a Él. Sabemos que no es fácil, hermanos, esta promesa. Sabemos que nadie en un momento de adversidad y de dolor, y más en este mundo, piensa de esta manera, pero el cristiano está llamado a pensar de esta manera. Ningún dolor ni aflicción en este mundo, hermanos, será tan fuerte como para destruir a un creyente, como para vencer al creyente. Como dice en Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, el autor de Romanos, Pablo, nos va a decir cuál es el propósito de las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El verdadero creyente tiene una confianza en Cristo, ha sido justificado, tiene paz para con Dios. Y él sabe ahora cómo afrontar las tribulaciones. Él ve las tribulaciones de una manera diferente. Él sabe que las tribulaciones producen en él paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y dice al final, y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué no me avergüenza esa esperanza? Porque muchas personas dicen, pero esta persona no ha visto realmente nunca a Dios. ¿Cómo puede creer en algo que él nunca ha visto? En el tiempo de los romanos, ¿cómo pueden creer en un hombre que ha sido crucificado como el peor de los asesinos? ¿Cómo puede ser eso? No, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que Dios nos ha dado, hermanos. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ver las tribulaciones de una manera diferente, que nos produzcan paz, sabiendo que hemos sido justificados, sabiendo que tenemos paz para con Dios, que es lo más importante. No como una vez me dijo una persona, hace mucho tiempo un compañero mío que estuvo conmigo en Egipto, él estudiaba en la universidad, creo que Javeriana, estudiaba filosofía, y en el cuarto semestre de filosofía él llegó y se ahorcó por todo lo que él estaba estudiando y viendo. Y esa persona que lo conocía a él, me conocía a mí, me decía esto: bueno, al menos se ahorcó y se fue en paz con él mismo y con sus familiares. Y este hombre es ateo, ¿no? Y le digo yo, pues lo siento decirlo, pero creo que no se fue con la paz más importante, que es la paz para con Dios. Y pues ustedes saben la reacción de este hombre, ¿no? No lo voy a decir, pero ustedes saben cómo reaccionan las personas cuando les dice eso, ¿no? Entonces eso es lo más importante, hermanos. La paz que Dios nos da en medio de las tribulaciones, sabiendo que Dios obra a través de la tribulación. Cualquiera que sea tu tribulación, cualquiera que sea tu prueba, tu angustia, tu presión en este momento, hermanos, Dios está obrando en ti para producir paciencia, para producir en ti la esperanza, que creas más en Dios, para que puedas tú unirte mucho más a Cristo. Vamos a orar.